Y es que yo estoy viendo las redes sociales encendidos sobre el tema de la carta que los 3 presidentes de los congresos regionales firmaron recientemente. Yo soy delegado de Congreso Regional de Ñocribo. Yo fui electo por votación popular a través de elecciones en el periodo pasado como delegado del Congreso de Corregimiento de Buri para Regional de Ñocribo. Así cada uno de ustedes, los del distrito de Canquintú, Bledecha, Cusapín y Gironday, de cada corregimiento fuimos electos popularmente como delegados de Congreso. Sin embargo, nosotros necesitamos mucha capacitación en tema de la ley 10 de la comarca, sobre el decreto 194 y también sobre cómo funcionan las autoridades tradicionales en la comarca Nuevo Buglé. Desconocemos. Yo he visto muchos jóvenes como delegados del Congreso. Establecen nóminas nada más en el periodo pasado. Sin embargo, los que lo obligaron o lo animaron a elaborar su nómina, no le dieron capacitación de cuáles son las funciones de las autoridades tradicionales en la comarca Nuevo Buglé. Entonces, yo sí, de manera muy personal, la carta que el presidente del Congreso Regional de Ñocribo, Máximo Jiménez, Jairo Villamonte, y el Congreso de Codri y el de Nedri firmó. Yo realmente, en lo personal, yo conversé ya con los 3 presidentes. Es una nota abierta donde no están comprometiendo a los recursos naturales de la comarca Nuevo Buglé. Y yo no estoy defendiendo a ellos 3. Ustedes pueden ver bien la nota, lean bien la nota. Ellos no están comprometiendo ningún recurso natural. Además, es una nota abierta, un comentario abierto. Y yo le quiero decirle a los delegados del Congreso, no se dejen meter cizañas donde ya los 3 presidentes han vendido la comarca. O ya tienen los 80 millones y a mí me ha dado los 5 millones y ahora yo estoy defendiendo a ellos. No estoy defendiendo a ninguno de los 3 porque los 3 tienen su parte negativa. Pero en este caso, específicamente sobre la nota, yo tengo que emitir mi opinión personal sobre eso. Los 3 presidentes del Congreso, así como los 9 congresos locales, así como el Congreso General, tiene toda la facultad y el derecho de reunirse, de emitir opinión, sin necesidad de que se haga un resuelto en la asamblea, o sin necesidad de que se haga un congreso ordinario o extraordinario, para que ellos vayan a reunirse con alguien. Ellos tienen todo el derecho, para eso lo escogimos como junta directiva y como representante legal. No es que ellos manden, ellos son representantes legales de nuestro Congreso, tanto locales como regionales, como Congreso General. Para emitir un comentario, ahora que yo soy delegado de Congreso Regional de Ñocribo, de Corregimiento de Buri, ahora para emitir una opinión yo tengo que llevarla en la asamblea de los congresos. No, señor. Yo como delegado de Congreso local, con Congreso Regional del Corregimiento de Buri, tengo toda la facultad de emitir una nota o emitir una opinión dentro de mi jurisdicción, sin necesidad de llevarlo a una asamblea o un congreso general, o a un congreso regional o a un congreso local. Yo no necesito debatir un tema para emitir un comentario o para grabar este video, no necesito llevarlo a la asamblea porque soy delegado del Congreso, ahora todo lo debo llevar en la asamblea en pleno. No, señor. Para emitir un comentario, ellos como presidente de los congresos, representante legal de nuestro Congreso, de los delegados, ellos tienen toda la facultad de emitir y hacer cualquier nota. Eso no es una resolución que ellos emitieron allí. Si para emitir una resolución sobre un tema o X tema de la comarca o fuera de la comarca, pero sobre todo de la comarca, porque nosotros funcionamos dentro de la comarca, no fuera de la comarca Nuevo Buglé. Nosotros tenemos nuestra jurisdicción dentro de la comarca. Soy delegado, pero para la comarca. Yo no funciono en Bocas del Toro, ni en Chiriquí, ni en Veragua. Yo funciono dentro de la comarca Nuevo Buglé. Eso es lo que la ley 10 me dice a mí y el decreto 194 me faculta. Entonces, cuando los congresos vayan a emitir una resolución donde estén llegando a un acuerdo o estén haciendo ya un contrato con algunas empresas o proyectos que riñen contra la ley 10 de la comarca, entonces sí, así como la potabilizadora recientemente, así como el tema de Ininco, así como el tema de turismo en Cusapín, eso sí, se hizo el Congreso, donde nosotros como delegados debatimos, emitimos nuestro comentario, aprobamos y desaprobamos algunos artículos para poder que el convenio se llevara a cabo.
Aún así, el proyecto, al final de cuentas, lo bajamos, porque había cosas en el contrato que no beneficiaba prácticamente a la comarca Nove. Y se tiró ese convenio al suelo. Pero para emitir una resolución para cualquier tipo de proyecto, para cualquier convenio, para cualquier contrato, para cualquier acuerdo que se vaya a emitir con XY empresa que estén fuera de la comarca y que quieran instalarse dentro de la comarca por X periodo de vida, sí, los presidentes del Congreso deben llamar a los delegados del Congreso para reunirse, para debatir el tema, para que nosotros los delegados de los 22 corregimientos, en este caso, el Congreso Regional, estoy hablando en facultad de Congreso Regional, en función de delegado de Buri, sí tienen todo el derecho de llamar, ellos tienen derecho a llamar a nosotros los delegados para reunirnos, para debatir el tema, para emitir comentarios, para decirnos las 4 verdades. Sin embargo, para emitir un comentario, para emitir una opinión o una carta abierta, no necesita la facultad de nosotros, no necesitamos aprobar o desaprobar para que ellos puedan emitir una nota abierta. Ellos tienen toda la facultad como cualquier ser humano, son autoridades representantes legales de nosotros, pero también como ser humano tienen derecho a opinar. Yo puedo reunirme con los... Mira, nosotros tenemos 6 delegados en corregimiento de Buri. Son 18 delegados en corregimiento, 18 delegados por Congreso General, 7 delegados por Congreso, 6 delegados por Congreso Regional, 6 delegados por Congreso Local y 6 delegados por Congreso General. Pero yo puedo reunirme ahorita mismo con Congreso Regional, con los 6 delegados que fueron electos acá en corregimiento de Buri, y reunirme y emitir una nota sobre cualquier tema también. Nosotros tenemos la facultad, no necesitamos reunirnos en una asamblea en pleno. Pero nosotros no se dejen engañar, no se dejen manipular de que ya los 3 presidentes vendieron la comarca. O sea, si hablamos de vender la comarca, hablemos de arriba hasta abajo. ¿Quiénes son los que han vendido la comarca? Anteriormente, en los 12 años del gobierno anterior, ¿quiénes son los que realmente han vendido la comarca? Si hablamos de vender la comarca. Hablamos de los 12 años de régimen dictatorial que ocurrieron en ese momento. Hablemos de verdad de quién ha vendido la comarca. Todo reuniones bajo manta. Yo he visto otras fotos por ahí, pero yo no he hablado sobre eso. Entonces, ¿quién realmente está vendiendo la comarca? Pero realmente no están vendiendo la comarca, señores. No se dejen engañar, señores delegados del Congreso Regional de Ñocribo. No se dejen cizañar que ya los 3 presidentes vendieron la comarca. Ellos no han vendido la comarca. Ellos han emitido una nota como cualquier ser humano. Aparte de eso, yo no veo que están tocando la ley 10, ni siquiera han reñido contra el decreto 194, jamás. Ellos están emitiendo una opinión de que si llegaran el presidente Mulino a reabrir la mina de Donoso, entonces ellos están exigiendo de que se hagan las cosas transparentemente y como debe ser. Porque ustedes saben que el tema de la minería en Donoso, eso está, Freeze Quantum, eso está abierto ahorita mismo, eso es un tema latente que está allí. Entonces, ellos no han negociado, no han hecho nada absolutamente, simplemente ellos están dando una advertencia, o le están dando una alerta al presidente Mulino sobre si se llegara a reabrir la mina. Pero ustedes son libres de opinar también, son libres de opinar, pero también hablemos con fundamento y argumento de que realmente se está haciendo en la comarca. Entonces no se ha vendido la comarca. Ahora yo veo todos los delegados grabándose videos en conjunto y emitiendo, condenando a los 3 presidentes del Congreso Regional, a Máximo, a Jairo y al otro que se me olvidó el nombre. Entonces, realmente no se dejen engañar, no se dejen cizañar, no se ha vendido ninguna comarca. Nosotros estamos trabajando, por lo menos yo, como delegado de Buri, estoy trabajando por la gente. Estoy tratando de que las cosas... Sí, la nota se presta para muchas cosas. Eso sí, yo debo decir que la nota se presta para muchas cosas, pero tampoco ustedes que son dirigentes de la comarca, los que son de la vieja guardia, los que dicen que conocen, que establecieron, que crearon, que fueron el cerebro de la ley 10, son los que primero deben darle capacitación y enseñar a la gente de que no se ha vendido la comarca, y son los primeros que están diciendo que ya los 3 presidentes vendieron la comarca. No se dejen engañar, señores. Así que yo lo dejo con esto para no alargar el video. Cuídense mucho.